enseñanzas que se llaman grietas en la pared. Mire, semejante grieta había aquí hoy. Se estaba filtrando la unción del Espíritu Santo. Pero Dios, que es soberano, Giovanni y Marianela, nos hace entender a nosotros por el Espíritu Santo qué es lo que Él quiere. Amén. Dice grietas en la pared. La base bíblica para este estudio, la base bíblica va a ser Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 16, versos 13 al 20. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, ya aquí solo uno respondió, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nunca se le olvide esto. Jamás, por fuerte que sea la crisis que usted está atravesando, nunca se le olvide que usted y yo seguimos al Cristo glorificado, Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo acabamos de ver. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Amén. Escúcheme con atención lo que le voy a decir. Escúcheme con atención. Hoy le quiero hablar del verso 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. 4 espíritus que atacan la iglesia en la actualidad. Número uno, la religiosidad. Número 2, el estupor. Número 3, la brujería. Y número 4, la vanidad de este mundo. 4 espíritus, no son los únicos. Yo solamente me voy a referir a estos 4 durante este tiempo que Dios me permita dar la enseñanza. Amén. Ahora, en el pasaje que acabamos de leer hay 2 elementos proféticos que usted tiene que aprender. Número 1, habla de puertas, y número 2, habla de llaves. Son elementos proféticos. ¿Qué simboliza y qué significa cada uno? En el ámbito profético, las puertas significan autoridad. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que la autoridad que tiene el infierno no es superior a la autoridad que tiene la iglesia. ¿Me escuchó? Porque el infierno tiene autoridad, no sé si usted lo sabía. El diablo tiene autoridad. Pero esa autoridad no está por encima de la autoridad que usted tiene como hijo de Dios. Pastor, ¿y cómo es que el diablo tiene autoridad? Claro que sí. Claro que sí. ¿No estábamos nosotros bajo su dominio cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿No estaba nuestra vida al servicio de Él y hacíamos lo que a Él le placía? Él tiene autoridad. Pero cuando hay un hijo de Dios, lavado por la sangre de Cristo, redimido por la sangre de Cristo, toda autoridad del infierno se aparta de Él. A usted no le pueden llegar a decir, escúcheme por favor, a usted no le pueden decir que usted, siendo un hijo de Dios, usted está bajo el poder de las tinieblas. Falso. Si usted es un hijo de Dios, está parado en una verdad bíblica,
la sangre de Cristo está sobre usted, Satanás no tiene autoridad sobre usted. No la tiene. No la tiene. Y aquí está el verso. Las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de las puertas de la iglesia. Dicho de otra manera, la autoridad que tiene el infierno no es superior a la autoridad que tiene la iglesia. Eso no significa que él no va a tratar de fregarte la vida. ¿Qué hubiese pasado? Escúcheme con atención. Si aquí hoy nosotros no sacamos la autoridad. ¿Qué hubiese pasado si no tengo que hablarle con autoridad a la intercesión hoy para que salga de esa silla? No se suelta lo que Dios quería soltar. Y peor aún, seguimos nosotros jugando de cultitos, dándole vueltas a lo que Satanás quiere que hagamos. A eso hay que tener cuidado. Y de eso le voy a hablar hoy. De eso le voy a hablar hoy. De eso le voy a hablar. Y de otro elemento, habla de llaves. Proféticamente las llaves simbolizan poder. Quien tiene la llave abre y cierra. Él tiene el poder. ¿Se acuerdan las llaves que les entregamos en enero? Esas llaves iban con la bendición de una palabra que estaba en Deuteronomio 28. Y yo he escuchado varios testimonios acerca de esa llave, de lo que Dios hizo a los que creen. Y el otro elemento que hay en la Biblia, usted se lo va a encontrar, no está aquí, pero se lo voy a mencionar, son los muros. Los muros en la Biblia representan protección, representan seguridad. Por eso la palabra dice que Él es muro y antemuro. Ok, la iglesia está siendo edificada en una verdad absoluta. Y es la verdad de la verdad. Y esa verdad es que Cristo es Dios y que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Sobre esa verdad es que se edifica la iglesia. La iglesia no puede ser edificada en lo que al pastor Freddy se le ocurra hacer. Porque él lo dice aquí claramente. Y aquí vengo con un punto muy medular. Después de haber leído ese verso, entonces, que las puertas del Hades no prevalecen contra las puertas de la iglesia, escúcheme, porque como consecuencia entonces significa que el infierno no tiene autoridad sobre la iglesia, coma, a menos que la iglesia le ceda la autoridad. Y cuando hablo de la iglesia, hablo de usted y hablo de mí. Satanás, clemencia, no tiene autoridad sobre usted, a menos que usted le ceda la autoridad. Jamás Satanás va a tener más poder que el Espíritu Santo. Jamás Satanás va a tener más poder que Dios. Nunca Satanás va a poder igualar siquiera el poder de Jesucristo. A menos que el Hijo de Dios, que el creyente, le cede al primer lugar a Satanás. Y no tiene que ser un satánico para que haga esto. Le voy a hablar de eso ahorita, cuando entre en el primer espíritu, que se llama la religiosidad. Y nos vamos a dar cuenta que muchas veces el creyente, el Hijo de Dios, no es otra cosa más que un religioso jugando a ser iglesia. No se me ponga serio, no lo estoy regañando, nada más que le estoy hablando con denuedo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces, hoy vamos a hablar del espíritu de religiosidad. Los que están apuntando. El espíritu de religiosidad. Dice, de los cuatro que le mencioné al principio, religiosidad, estupor, brujería y vanidad, de esos cuatro, la religiosidad es uno de los más ágiles, de los más oponentes y es de los más peligrosos. Este espíritu de religiosidad fue el que desafió a doña Lorena al mismo Jesucristo cuando estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Si desafió al mismo Jesucristo, ¿usted cree que no lo va a desafiar a usted? Si desafió al Hijo del Dios viviente, ¿usted cree que no va a desafiar a este simple pastorcillo, aprendiz
Claro que lo va a hacer. Pero está en mí, está en nosotros el cederle a Él la ventaja. ¿Ok? Ok. Hoy le voy a hablar a usted de dos características. Diga conmigo, dos. Dos características de una persona religiosa. ¿Ok? Ojo, nadie me ha contado nada, nadie me ha dicho nada, no he chismeado nada en redes sociales. Si algo que le voy a decir a usted se le parece con algo que usted tiene, dígale, gloria a Dios, porque hoy voy a ser libre de eso. ¿Está bien? Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, consecuencia, no sé. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, dicen las películas. ¿Ok? Dos características del religioso. Uno, cree en Dios, pero no lo conoce. Hay gente que cree que Dios existe, se congregan, diezman, ofrendan, leen la palabra, pero no conocen a Dios. Y peor aún, hay algunos que hasta predican y cantan, pero no conocen a Dios. Y los hay. Y los ha habido. No significa que a partir de hoy ya no existan. Porque hasta que Cristo venga, ese mal no será extirpado. Pero quedará en usted si usted sigue siendo partícipe de ese mal. Yo hoy salvo mi responsabilidad con Dios y con usted. ¿Está bien? Ok. Génesis capítulo 4, versos del 1 al 12, está la historia de aquellos dos hermanos, Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? ¿Quién mató a quién? Caín mató a Abel. Resulta y acontece, iglesia, dice la palabra de Dios así. Génesis capítulo 4, versos del 1 al 12, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Diga, una ofrenda. ¿Okay? Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en su gran manera y decayó su semblante. Verso 6 dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieras, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo. Y tú te enseñorearás de él. Voy a leer despacio este verso 7. Porque este verso 7 responde a muchas interrogantes de muchos cristianos que actualmente todavía andan buscando dónde está el problema. Estoy en el Génesis capítulo 4. Dice verso 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hermanos, actualmente hay creyentes que todavía andan buscando brujas, hechizos y maldiciones, donde solamente lo que hay es rebeldía, porque no les da la gana hacer las cosas como Dios les habló que las hicieran. Hacen las cosas a su modo, hacen las cosas a su antojo, después vienen las consecuencias y andan viendo al diablo en cualquier retrato. Pero no reconocen que ellos han sido desobedientes. Verso 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues,
le dice Dios a Caín, maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra me echas hoy de la tierra. Oiga, me echas hoy de la tierra, le dice. Y de tu presencia me esconderé. ¿Por qué Caín no pensó en la presencia de Dios cuando iba a matar a su hermano? Pero sí pensó en la presencia de Dios cuando Dios lo castigó. Esa es la misma razón por la cual muchos hijos de Dios le vienen las calamidades y no piensa en Dios cuando está cometiendo pecado. Cuando le viene la consecuencia, sí. Vaya notando. Dice, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová diciendo, ciertamente cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallase. Ok, voy a ir muy puntual. Características de la persona religiosa. Número 1, a la luz de lo que acabamos de leer. Dice, cree en Dios, pero no lo conoce. Caín creía en Dios, o por lo menos creía que existía Dios. ¿Por qué? Porque presentaba ofrendas, presentaba sacrificios, cumplía con el rito, ¿cierto? Pero no lo conocía. ¿Cuándo se dio cuenta de la presencia de Dios? Hasta que le vino el mal encima. Hasta que le vino el mal, se dio cuenta que realmente ese Dios está vivo. Entonces, número 1, cree en Dios, pero no le obedece, no le conoce. ¿Qué significa esto, pastor? Esto significa que no lo conoce porque no alcanza a tener una relación estable con Él. Es una persona que no se relaciona con el Espíritu Santo. El religioso vive de cultos, vive de sermones, vive de ofrendas, vive de diezmos, pero no tiene relación con el Espíritu Santo. No sabe que es un devocional. Usted lo pone a orar para que bendiga los alimentos y empieza con el Padre Nuestro, no sabe qué decir. Lo lleva usted a que ore por una persona que está cumpliendo años y le dice, es que a mí nunca me han enseñado cómo orar por cumpleaños. Lo lleva usted a que presente un plan de salvación y dice, es que a mí nunca me han enseñado a hacer la oración de fe. Un religioso no es otra cosa más que una persona que almacena información, no tiene relación con el Espíritu Santo. Escúcheme, estoy hablando de problemas que atacan la iglesia. Cosas que usted y yo vemos cotidianamente en nuestras reuniones, pero no las determinamos. Lo que pasó hoy no fue otra cosa más que una ilustración de este mensaje. Estaba todo listo, ¿cierto? Vinieron temprano, prepararon todo, cambiaron cables, prepararon pistas, todo listo. A las 10 de la mañana se apagó la computadora. ¿Y listo? ¿Qué pasa cuando no hay revelación? Ay, se apagó la compu, ¿y ahora qué hacemos? Ya, yo no sé, démosle chance, esperemos a las 10:30 a ver qué hacemos. No, date cuenta. Si no hay revelación de la oposición, aquí nos dan las 11 de la mañana y esa computadora no levanta. Pero como nosotros no vivimos de computadoras, imagínense entonces si nos vamos a eso, ¿cómo hizo Jesús en aquel entonces? Jesús le predicaba a multitudes, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 personas. O sea, imagínense, sin micrófono, sin parlantes, sin subwoofer, sin whopper y sin nada. Y aquí hay que graduar el micrófono para que el que está en la última silla escuche bien, porque si no, pastor, no oí nada, no me quedó nada de la palabra.
O sea, no la estoy inventando, eso pasa. Ay, no escuché nada, qué lástima. ¿Sabe por qué la gente no escucha nada? No escuchan nada porque están presentes en cuerpo pero ausentes en el espíritu. La mente anda por otro lado. Entonces el religioso sabe que hay un Dios, sabe que hay que ir al culto el domingo. Hay que ir al culto el domingo. Levántese temprano, hay que ir al culto el domingo. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dicen los hijos al papá. ¿Por qué hay que ir al culto el domingo? Usted alístese y jale, porque así nos enseñaron a nosotros siempre. No hay una relación con el Espíritu Santo. Papá, ¿por qué hay que ir al culto los domingos? Usted obedezca y vamos al culto los domingos. Pero nunca le explican al hijo que en realidad no es el día, es el acto en sí. Nos congregamos un domingo, igual puede ser un sábado. No es el día, es el acto. La palabra dice, no dejen de congregarse. Es un acto de fe, de obediencia. Es un acto de manifestar públicamente nuestra fe en Cristo. Nos reunimos porque somos seguidores de Cristo, amamos a Cristo y queremos recibir de su impartición, de su palabra, todos los días, todas las semanas, para ponerla en práctica. Pero cuando no hay revelación, es como cuando en otro tiempo íbamos a misa. Ya, yo tengo que ir a misa de 7, porque es que mi mamá, si no voy a misa, y no es nada, y tengo que ir y saber qué es lo que dijo el Padre. Y esa mentalidad religiosa se viene cuando llegamos a los pies de Cristo. A mi mamá me preguntaba cuando llegaba a misa, ¿qué dijo el Padre? Ay, qué madre, digo yo. Y a veces me escapaba de misa. Hasta, oiga, que mis antenitas de vinil detectaron algo importante. El periódico La Nación todos los domingos publica el Evangelio de la semana. Todo lo que hacía, me compraba La Nación del domingo, ahí tenía el Evangelio. Madre, así dijo el Padre. Hoy el Evangelio se trató de Lucas capítulo 7. Jesús hablando. Pura religiosidad. Pero así, en esa vida dogmática, subreal, inexistente, carente de relación, así crecimos. Y así nos reproducimos. Hoy, usted toma una... Un día me dijo mi esposa algo muy fuerte. En extremo fuerte. Me dijo, a los abuelos hay que agradecerles una cosa, pero también reprocharles otra. Me dice, hay que agradecerles que ellos nos enseñaron el temor a Dios. Nos enseñaron a vivir pensando en Dios. Y le digo yo, ¿y cuál es lo que hay que reprochar? Lo que hay que reprochar es el legalismo en que nos metieron, que ahí no había opción de nada. Nada más vaya, siéntese, escuche y se acabó. Hoy vemos padres de familia que aborrecieron ese sistema, entonces ni ellos van a la iglesia ni los hijos tampoco. Porque no hubo una revelación de por qué había que ir al culto. No hay una revelación de que por qué yo tengo que diezmar. O sea, aquí se habla del diezmo y es una ofensa para todo el mundo. No, perdón, voy a corregir esto. Es una ofensa para los tacaños. Se habla del diezmo y hay gente que ya empieza a sudar helado. Ya va a pedir plata. Hoy ya se le pegó la maña. Uy, ya va a empezar con esa varita. Aquí no se puede hablar de ofrendas porque todo el mundo... no, perdón, todo el mundo no, perdón, señor, estoy ofendiendo a mucha gente. No se puede hablar de ofrenda porque el tacaño, el avaro, se ofende. Pero quiere que le diga algo, yo no tengo problema con eso. Yo se lo dije una vez y se lo digo hoy otra vez. Si tengo que enseñarle un día el poder del diezmo y la ofrenda, lo voy a hacer. Pero para beneficio suyo, no para beneficio mío. Porque para eso está la palabra de Dios. Hay poder en la siembra. Si usted quiere las bendiciones de aquel que siembra, pues siembre. ¿Cierto? Si usted quiere tener las bendiciones de aquel que diezma y ofrenda, pues haga lo mismo y no sufra. Pero deje de andar hablando de la gente. Entonces, el religioso cumple con tradiciones enseñadas, tradiciones aprendidas,
Caín iba y presentaba la ofrenda. ¿Por qué? Porque eso fue lo que le enseñaron. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Tengo que ir al culto los domingos porque eso fue lo que me enseñaron. Y como le enseñaron a llevar una monedita desde chiquito para la ofrenda, llegó a viejo y llega con una monedita también a la ofrenda. No tiene revelación. Ahora, ¿por qué cree usted que Dios rechazó la ofrenda de Caín? Porque al no tener revelación, Caín hacía las cosas mecánicamente. No había amor en lo que hacía. No hay amor, no hay devoción, no hay santidad. Entonces le damos a Dios, hey, hay que darlo. Por eso Dios rechaza la ofrenda de Caín y rechaza a Caín por su corazón. Porque el religioso, escúcheme, el religioso siente rechazo por las cosas de Dios. Viene, se siente, escucha la palabra, escucha el sermón, te felicita, pastor, qué enseñanza más buena, tremendo, qué bárbaro, qué bruto, qué esto. Pero usted le dice, amado, necesito que me apoye, vamos a levantar grupos de oración en las casas y todo. Ah, no, pastor, es que yo para eso sí no sirvo. Entonces, está como el anuncio, gracias, pero no gracias. En su pensamiento religioso dice, haciendo algo bueno voy a empatar. Haciendo algo bueno voy a ganar el favor de Dios y Dios se olvidará de aquel pecado que cometí. Dios no se puede olvidar de ningún pecado que usted no haya confesado. Mientras cayese envenecieron mis huesos, dice el salmista. La única forma de que Dios cumpla su palabra de echar nuestros pecados al fondo del mar es cuando yo los confieso y me arrepiento de corazón. De otra forma no. De otra forma ese pecado me seguirá arrastrando en una cadena de maldiciones. Y todo no es tan fácil como llegar y decir, ay, hoy voy a llegar a acomodar las sillas, porque ayer me eché unas frías, yo voy a acomodar las sillas y tal vez Dios me perdone. No, papi, eso no funciona así. Eso no funciona así. Ya sé, hoy le voy a decir al pastor que le voy a ayudar a recoger todo el salón, que se vayan todos, yo lo voy a hacer solito. Y así tal vez Dios me perdone, que ayer le pegué un manazo a la doña. No. Eso no funciona así. Eso no funciona así. No sea tan religioso. Religioso es sinónimo de hipocresía. Lo que le estoy hablando hace rato es del espíritu de hipocresía que viene atacando a la iglesia. El religioso cumple con algunas cosas acerca de Dios, pero en otras áreas de su vida demuestra desorden y confusión. Y ahí es donde usted se queda viendo para el ciprés y uno dice, pero ay, este chavalo, ¿cuándo le va a amanecer? Un día anda bien y el otro día viene arrastrado. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no hay convicciones internas. Sigue habiendo desorden y vacío en su corazón. Y dice la palabra, escúcheme, que en el principio, Génesis 1:1 dice, en el principio la tierra estaba como desordenada y vacía. Proféticamente hablando, le explico ese verso. Cuando el Espíritu de Dios no está en una persona, hay desorden, hay caos. Cuando una persona no camina en fe, anda en confusión. Porque la estrategia de Dios para que usted no ande en confusión es vivir por fe, llamando las cosas que no son como si fueran. Pero el que no vive por fe anda enredaditico todo el tiempo. Hoy le crea a fulano, mañana le crea a sutano, después le crea al brujo y después al chamán. No sabe ni en qué cree ya. Hoy Dios le da una palabra. Joel, así dice el Señor. Levántate con fe, ordena tu casa. Y la otra semana viene Joel arrastraditico. Un ejemplo, Joel, como amistad, ¿verdad? No hay convicciones. El religioso se debate entre el desorden y el vacío. Pero aquí no hay de esos, ¿verdad que no? No hay de esos, ¿verdad que no? Desorden y confusión. Iglesia, entienda eso. Nosotros los hijos de Dios
no podemos y no debemos andar en desorden ni en confusión. La persona que anda en confusión es una persona que se debate entre dos pensamientos. Josué, cuando termina su liderazgo, se para delante del pueblo y les dice: ¿hasta cuándo van a claudicar ustedes entre dos pensamientos? O siguen a Dios o siguen a Baal. Pero sepan algo: yo y mi casa serviremos a Dios. Josué no andaba en confusiones de ningún tipo. Él estaba claro cuál era su norte y cuál era su ruta. Yo no puedo tomar una palabra de Dios hoy, la creo, la recibo. Sí, Señor, esa palabra es para mí. Y a los 8 días andar. Ay, yo no sé si será de Dios eso, o si era de Dios o no era de Dios. Pero la recibiste. El religioso vive de emociones. Si le tocan tres canciones con ritmo de salsa, el hombre está encendido. Pero entró la adoración, dice: no, ya me voy, se apagó el culto. Si le ponen al caracolito, uy, aquí está la unción. Aleluya. Pero le ponen una canción de adoración que te mete en el aposento y ya empieza a ver el reloj y empieza a ver para arriba, le da calor, le da esto. Ay, tengo que irme temprano, hay que tirar, me despiden ahí, cualquier cosa. Es un religioso. Vive de emociones. Otra cosa, dice que el religioso conoce las escrituras, pero no conoce al que inspiró las escrituras. Un religioso te recita, Giovanni, te recita del Génesis al Apocalipsis. Todos los versos así te los dice. Así, así. Y usted se queda impresionado. Wow, ¿cómo sabe de Biblia este hombre? ¿Cómo sabe de Biblia esta mujer? ¿Y cómo quisiera yo tener esa mente? No. No te vayas tan rápido. ¿Quiere que le diga por qué? Porque aunque tiene una mente muy lúcida, su corazón está lejos de Dios. Porque el religioso es una persona que no conoce ni de amor ni misericordia. Sabe la Biblia de memoria, pero si tuviera una relación con Dios, su estilo de vida cambiaría. Yo conozco personas, hombres. Oiga, pero yo digo yo, qué bárbaro y qué júpala ese chavalo, cómo tienen tanta retentiva para la palabra. Y ya la palabra no les alcanza. Entonces ya después empiezan a meterse en cosas del diablo, del infierno, y conocen los 7 niveles de unción de Satanás y los 14 pisos de profundidad que tiene el infierno. Y te los explican bien. Pero ¿dónde está el amor y la compasión? ¿Dónde está la devoción? ¿Dónde está la santidad? ¿Dónde está la misericordia? Andan haciendo sacrificios, pero no tienen misericordia. Un religioso más. Estamos hablando en el caso de Caín. Caín sabía que había que presentar un sacrificio. ¿Por qué? No está en la Biblia, pero yo le voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén y no habían pecado aún, Dios hablaba con ellos directamente. Dios hablaba con Adán directamente. Así como estamos hablando usted y yo. Así hablaba Dios con ellos. Alvarito, cuando el hombre pecó en el Edén y entró el pecado al mundo, se produjo una barrera entre Dios y el hombre. Entonces la comunicación entre el hombre y Dios ahora iba a ser a través del altar. Y es cuando viene el lenguaje del altar. Para buscar la comunión con Dios, el hombre ahora tenía que presentarse al altar a presentar sacrificios. Porque la comunión con Dios ya se había roto. Entonces Caín aprende eso y presenta sacrificios. Pero su corazón está lejos de Dios. Mató a su propio hermano, sintió envidia de su hermano. Sintió furia, enojo, porque a su hermano le iba bien. Gloria a Dios, porque aquí eso no sucede, ¿cierto? Ay, ay, ay. Nosotros, bueno, voy a seguir. Nunca el religioso tiene paz. Nunca tiene paz. ¿Por qué? Porque vive en tinieblas.
Dice Primera de Juan capítulo 2, versos del 9 al 11, dice que a todo aquel, dice, aquel que diga que vive en la luz de Dios, pero que aborrece a su hermano, el tal vive en tinieblas. Voy a buscarlo para decírselo literalmente. Primera de Juan, primera epístola universal del apóstol Juan, capítulo 2, versos del 9 al 11. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Esa es la vida de un religioso. Por eso a un religioso usted le da 20 veces el mismo consejo y no sale del atolladero. Puede bajar el mismo arcángel Gabriel y darle la solución y no sale porque él todavía está en tinieblas. Pero viene y se siente y escucha los cultos, recibe los mensajes, diezmo y ofrenda, pero está en tinieblas. Predica, canta, ora, ayuna, lo que sea, pero está en tinieblas. Y eso es lo que está carcomiendo la iglesia hoy. La iglesia de Cristo se está llenando de tanta gente religiosa, fanática, aduladora de hombres, seguidora de hombres, inventora de tanta estrategia humana, que lo que menos hacen es adorar al Dios vivo. Llega una persona con humildad y, ay hermano, usted no se congrega. Yo me congrego en la comunidad del Renuevo. Mi pastor es el sumo pontífice Freddy Quintana, casi apóstol, profeta de las naciones. Y el otro, una iglesita pequeña de 4 latas, y nosotros queremos pasarle por encima solamente porque Dios nos ha bendecido. ¿Sabe qué me dijo Dios a mí una vez cuando estaba envuelto en esta religiosidad? Si yo te quito aquí y ahora, si te quito ese título que en este lugar te han dado, que no te lo di yo, te lo dieron en esta casa. Si yo te quito ese título, ¿qué te queda? Te queda nada. Porque te amargaste y dejaste botado mi ministerio y le estaba sirviendo a Dios. Le predicaba a Dios, le predicaba a las gentes, ministraba bajo la unción del Espíritu Santo, se lo puedo asegurar. Pero ese día Dios irrumpió en mi vida y me dijo, hasta aquí. Y eso es lo que la iglesia necesita, un hasta aquí. Una confrontación del cielo, genuina, real, verdadera. Hermano, ¿por qué no se congrega? No quiero nada con las iglesias. Bendito Dios. Bendito Dios. ¿Se te ha olvidado que tú eres iglesia? No quiero nada con las iglesias, no quiero nada con los pastores. Bendito Dios. ¿Se te ha olvidado que tú eres un pastor retirado? La religiosidad, hermanos, tiene tantos rostros, tantas caras, que donde primero se oculta, ¿sabe dónde es? Aquí, en los púlpitos y en los altares. Aquí es donde primero hace su nicho. Porque es muy fácil, hermana Cecilia, sacarme una estrategia de la manga y venir el domingo y decirle, esto dice el Señor, ahora vamos a hacer esto, y ustedes van a hacer aquello, y ustedes van a hacer lo otro, y yo no hago nada. Estoy hablando a corazón abierto. Estoy hablando a corazón abierto. Y Dios quiera que los que están viendo este mensaje y los que lo van a ver después, cuando sea, que Dios les hable al corazón. Porque ya basta. Cristo viene pronto por su iglesia. Y yo como pastor no puedo agarrarlos todos los domingos a darle chocolatito con el dedo. Tome, papito, toma. Tranquilo, tranquila. No se preocupe que Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Falso. Si
la persona está en pecado, está apartado de Dios y se acabó. Si cuando viene Cristo estás en pecado, te quedas. Y si cuando Dios te llama a su presencia, estás en pecado, no entras. Es así. Así es la cosa. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios, diga. Bendita sea la gloria. Él le decía que el religioso nunca tiene paz. Critica lo que él no conoce. Ve a un hermano que está siendo bendecido y empieza a murmurar de ese hermano. Ve a otro que está en una dificultad y empieza a hablar del otro que está en una dificultad. Critica lo que no conoce, critica lo que no sabe, ataca con sus palabras. Guarda odio, rencor y envidia en su corazón. Pero aleluya, es el que más canta en la iglesia. Es el ungido. Cuando él abre su boca hay sabiduría. Imagínese usted. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Habla mal hasta de su misma familia, no hablan mal del hermano de la iglesia. ¿Por qué mucha gente no viene a la iglesia? Para ser un hipócrita como ese. ¿Lo han escuchado, sí o no? Para ser un hipócrita igual que ese, mejor me quedo aquí. Peco menos. Y yo creo que tiene razón. No tiene misericordia por los demás. Esa es la primera característica. Cree en Dios, pero no conoce a Dios. La segunda característica es no tiene frutos verdaderos. Mateo capítulo 7 dice versos del 15 al 20. Hablando acerca de los frutos, dice Jesús, Mateo capítulo 7, versos del 15 al 20 dice, escúcheme, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Así todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar fruto malo, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Jesús está hablando acá de los que vienen de afuera. Más adelante el apóstol Pablo, despidiéndose de la iglesia de Corinto, le dice, cuando yo me vaya, de en medio de ustedes se van a levantar lobos rapaces. En medio de ustedes se van a levantar lobos rapaces que tienen apariencia de piedad, hermana Cecilia. Vea, yo una vez tuve una experiencia. Andábamos en un evento, andaban varias hermanas de la iglesia, y en eso no esperábamos que el pastor principal fuera a estar en esa reunión, ese día, en esa celebración, pero apareció. Y ese hombre era como el Dios en esa comunidad. Apareció. Y fue un despliegue de seguridad que qué va a hacer el protocolo para el funeral de la reina Isabel II, ¿verdad? Aquello eran cordones de gente haciendo fila a un lado, al otro, resguardando al ungido, nadie lo toque, nadie se acerque, era una loquera. Esta hermana, con la sencillez que ella tenía, se le acercó al individuo a saludarlo. Y aquel tipo la vuelve a ver de encima de los hombros y le dice, ¿y tú quién eres? O sea, perdón, discúlpeme, donde sea que yo vaya, yo soy pastor, ¿cierto? Yo no necesito estar acá en este recinto para decir yo soy pastor. No, yo soy pastor afuera también. Llevo el púlpito pegado en la espalda. Llevo el llamado sobre mis hombros. Cualquier persona que se me acerque a saludarme, yo no puedo llegar y tratarlo de una forma despectiva y decirle, ¿y usted quién es? No, la pregunta sería, ¿quién soy yo para tratarlo así?
La hermana se vuelve casi llorando, confundida. Y me dice, pastor, no es lo que me pasó. Y le digo, tranquila, sierva. No se asuste ni se alarme por eso. Algo Dios te quiere enseñar. Y se lo reveló 6 meses después. Pero a lo que voy es esto. El religioso tiene apariencia de piedad. Por eso le dije, el principal nicho de la religiosidad está aquí. Porque aquí es fácil tener apariencia de piedad. Aquí es fácil caerle bien a todo el mundo. Allá abajo es otra cosa. Es otra cosa. En mi vida cotidiana, normal y natural, es otra cosa. Entonces, tienen apariencia de piedad, pero no dan frutos de ella. No les interesa el bienestar de los demás. No les interesa orar por las personas. No les interesa absolutamente nada. Dice, segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, dice, segunda de Timoteo capítulo 3, versos del 1 al 5, dice, también debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Punto y coma, dice, a estos evita. A estos evita. Iglesia, no te juntes con los chismosos, con los aduladores, con los calumniadores, con los religiosos. No te juntes con ellos porque te terminarás siendo uno igual que ellos. Se lo digo con propiedad, a la luz de la palabra. A estos evita. Como pastor a los religiosos les tengo paciencia, pero no los puedo tolerar. Un religioso me puede llegar a mí y decir, pastor, mire, ¿por qué usted mejor no pone el púlpito de cabeza para que predique al revés y se oiga más bonito? Y si yo me pongo a hacerle caso a ese, estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? Y si yo me pongo a hacerle caso a ese, yo le tengo paciencia. Espero en Dios y oro a Dios, Dios, que tu obra se avance día con día en esa persona. Pero yo no le puedo tolerar las loqueras con que venga. Porque si le tolero eso, al otro día va a llegar y decirme, pastor, ¿por qué usted no predica en pijama? Absurdo. Entonces, ahí es donde uno tiene que tener bien trazada la línea. No escuches todo lo que te digan. No creas todo lo que te cuenten. Por favor, iglesia, aprende a desarrollar el discernimiento de espíritus. Eso le toca a usted, no me toca a mí. Amén. Entonces le dice el apóstol Pablo, a estos evita, muchacho, como le dijo doña Florinda a Kiko, no te juntes con la chusma. Y cuando le llegue un religioso a usted, ¿cómo le va a decir, hermana Ana? Chusma, chusma. Pero es la verdad, lo dice la palabra de Dios, iglesia. El espíritu religioso es la levadura de los fariseos. Es la hipocresía de los fariseos que salió a relucir cuando Cristo estuvo aquí en la tierra. El espíritu religioso hace que todo esté bien en apariencia, pero por dentro todo está mal. Por dentro todo está mal. Por dentro las cosas no están bien.
Entonces, dos características. Número uno, cree en Dios pero no se relaciona con Él. Y número dos, no tiene frutos verdaderos. No da frutos verdaderos. Ahora, como punto número 3, ¿cuál es la naturaleza de este espíritu? ¿Cuál es la naturaleza? La naturaleza de este espíritu es una. El espíritu religioso es un demonio. Porque nada que no provenga de Dios es de Dios. ¿Está conmigo? Nada que no venga de Dios es de Dios. La religiosidad no viene de Dios. El autoengaño, la mentira, la blasfemia, el chisme, no viene de Dios. Es un demonio que busca sustituir la comunión y el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Se levanta y se opone contra la manifestación del Espíritu Santo. Entonces el religioso se sienta allá atrás. ¿Qué payasada esta? ¿Qué lo que era esta? A ese le pagaron. Ese se lo inventó. Ese quién sabe qué, de dónde agarró eso, quién sabe dónde lo leyó. A ese le llegaron con el chisme, por eso está hablando de eso. Es un religioso. Lo que no sabe es que está cegado en su entendimiento por ese espíritu inmundo que le impide tener relación con Dios y menos la revelación de su palabra. Usted va a ver un religioso siempre haciendo muecas, porque la palabra le incomoda. Cuando él se ve expuesto a la palabra, usted lo va a ver haciendo muecas y caras y gestos, y cuando usted lo ve arranca y jala, ya chiva. No sabe con quién está bravo, pero está bravo. Ahora, este demonio lo que procura es apagar la manifestación del poder sobrenatural y apagar el avivamiento del Espíritu Santo en las personas. Entonces, no es tan así. No es tan así de que, hermanos, es que cada quien adora a Dios a su manera. Yo adoro a Dios a la forma mía, así nada más. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Hay qué? ¿Qué es lo que hay? Y entonces, si yo no tengo libertad para adorar y alabar, entonces en mí no está el Espíritu de Dios. Estoy siendo esclavo, soy prisionero de algo que me tiene atado a un poder superior a mí. Pero el religioso no se da cuenta de eso. Termino con esto. Cimientos de este espíritu. ¿Cuáles son las bases? Ya le hablé de las características, ya le hablé de la naturaleza, ahora le voy a mencionar las bases. Las bases de este espíritu inmundo son dos. Número uno, el orgullo y el miedo. Como todo en la obra del diablo, todo mezcla el orgullo y la intimidación, el temor, el miedo. Temor no temor santo a Dios, sino el miedo. Toda la obra satánica se basa en esas tres líneas: intimidación, miedo y orgullo. Punto. De ahí se divide todo lo demás. Pero el religioso es orgulloso, es perfeccionista. Él solo ve en blanco y negro. Solo ve en blanco y negro. Señala los defectos de todo el mundo. O sea, puede estar en un recinto de 16,000 personas que él ve 15,999 defectos. Solo el de él, ¿no? Aquí hay una influencia también de otro espíritu que lo voy a mencionar más adelante, no hoy. Pero el religioso empieza, si yo fuera, si yo estuviera, si yo hubiese estado, si hubiese sido yo, ¿me explico? Su orgullo sale a relucir. Porque él está en función de lo que él puede, sabe, conoce. No está en función de lo que Dios pueda hacer. Y el otro cimiento es el miedo o el temor. Dice que el espíritu religioso hace que la persona, óigame, Albita, la persona religiosa sirve a Dios no porque le nace en el corazón, no por gratitud. Lo hace porque busca una aprobación de Dios. A ver,
Dígame una cosa, los que tienen hijos. Su hijo tiene que hacer algo para que usted lo ame, ¿no? Usted lo ama porque es su hijo, ¿cierto? Tu hijo no tiene que sacar buenas notas para que usted lo ame, no, él tiene que sacar buenas notas porque es parte de su crecimiento, de su formación y su profesionalismo con que va a desarrollarse un futuro. Pero con mala nota, buena nota, él seguirá siendo tu hijo, igual lo vas a amar. Dios a nosotros nos ama tal como somos. Yo no tengo que hacer nada para que Dios me ame, Él ya me amó. Dice, porque de tal manera, Juan capítulo 3 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Amó, tiempo pasado, que envió a Jesucristo. El religioso sigue haciendo cosas para que Dios lo ame, para que Dios le haga favores. Ese está metido en una iglesia evangélica, pero tiene una mentalidad tan religiosa como todos los que caminan a Cartago en 2 de agosto. Pero los critica, los señala, los juzga. Pero él está igual, lo único que no camina. Es más vaguito entonces. Lo único que no camina, pero hace lo mismo. Pero está en una iglesia, alabaré, 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 alabaré. Pero no sabe lo que está cantando. Amén. Hace las cosas sobre la base de una disciplina rígida, inflexible, en lugar de sustentar su relación con Dios en la base de la fe del sacrificio de Cristo Jesús. Es como que yo dijera, Dey, es como que el sábado yo llegue, tira, mañana hay que ir al culto, mañana me toca predicar. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Voy a ver. Voy a buscar el cuaderno que tengo aquí de hace 12 años, tal vez me sale. Por favor, eso no sirve de nada. Eso no sirve. Pudiera ser que encuentre información relevante, importante, pero no va a transformar a la iglesia en el hoy. ¿Me explico? Entonces, conclusión. ¿A cuánto les ha bendecido esa palabra? Conclusión. Un religioso puede ser en extremo celoso y a la vez en el extremo liberal también. Se va a los extremos. No tiene un balance. Un religioso puede ser en extremo celoso como los fariseos. Los fariseos eran celosos observadores de la ley de Dios, pero no reconocieron al Dios hecho carne. ¿Se da cuenta? Eran celosos observadores de la ley. Dios guarde. Jesús sanó a una mujer en sábado. Has infringido la ley de Moisés. ¿No sabes que hoy es el día del reposo? Así eran ellos. ¿Y qué dijo Jesús acerca de esos hombres? Mateo 23 y verso 24 dice: guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan el camello. El religioso vive viendo siempre el pelo en la sopa. Siempre ve el lunar negro en la pizarra. Ese es un religioso. Ay, sí, todo muy bonito, pero... estuvo todo muy lindo, pero... qué bonito que estuvo todo, pero... Pero pastor, ¿por qué usted no hace esto así? Pero pastor, ¿por qué usted no hace allá? Pero pastor... O sea... Pero por dentro de él, lleva unas fisuras tan enormes que simplemente lo que él externa es producto de lo que su misma conciencia él tiene. ¿Por qué juzga mal a las personas? Porque, como dice el viejo y conocido refrán, no está en la Biblia, cada ladrón juzga por su opinión. Duros con las personas, inmisericordes, pero cuando le tenés que hablar y exhortarlo como debe ser, se te esconde. Dice, cuelan el mosquito, pero se traga el camello. ¿Usted entiende ese refrán? Sí, lo comprende. En términos muy nuestros, muy ticos, eso sería como que a nosotros Jesús nos dijera: ustedes son candil de la calle y oscuridad de la casa. Como que Jesús nos dijera a nosotros hoy: ustedes, lo que critican en los demás es lo que ustedes hacen.
Primera de Pedro capítulo 2, verso 16. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 2, verso 16. El apóstol Pedro, hablando de este balance que tiene que tener la persona en Cristo, que no puede ser una persona totalmente farisaica ni tampoco liberal, le dice a la iglesia, Primera de Pedro capítulo 2, verso 16, dice, verso 15, verso 16, verso 16, sí. Como libres, pero no como los que no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. El religioso agarra la libertad como pretexto para hacer lo que bien se le venga en gana. Ay, pastor, de por sí ya yo soy libre, ya puedo hacer lo que quiera porque Cristo me perdonó. Sí, no. Sí, no. Cuando yo vengo a Cristo, Jesús perdonó mis pecados hasta el día en que yo llegué a sus pies. De ahí en adelante es otra historia. Es otra historia. Yo llegué a los pies de Cristo el 23 de abril del año 2002. De ahí para atrás, Jesucristo saldó mi deuda. De ahí para acá es otra historia. Entonces, no puedo yo llegar y decir, es que ahora soy nueva criatura, ahora yo soy libre en Cristo, aleluya, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, entonces yo puedo hacer todo lo que quiera, porque el apóstol Pablo dice, no todo, porque todo me es lícito, pero no todo me conviene. El religioso no conoce límites, no tiene una balanza. Él no es una persona balanceada en la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Póngase de pie. Póngase de pie. Damos gracias a Dios porque esa palabra de verdad que es impresionante lo que Dios nos enseña. Primera Corintios capítulo 10, verso 23 dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Damos gracias a Dios, a todos los que nos han seguido en esta mañana. Ponga en práctica la palabra. No sea solo un oidor, sea un hacedor de la palabra, de ejemplo y de testimonio, donde sea que usted se encuentre, que eso es un hijo de Dios. Que Dios se guarde.